Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos con el sacramento del orden. Creo que ya dije en la anterior charla que el sacramento del orden está como subdividido en 3 grados. Y esto es así desde los orígenes, ¿vale? Uno va leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles y lo va viendo con claridad. Están los apóstoles, están los presbíteros que van dejando en las iglesias, están los diáconos que ordenan para que le ayude a los apóstoles en el servicio de la caridad. Y por ejemplo, ya nos dice San Ignacio de Antioquía, que es la segunda generación, dice que todos reverencien a los diáconos como a Jesucristo, como también al obispo, que es imagen del Padre, y a los presbíteros como al Senado de Dios y como a la asamblea de los apóstoles. Sin ellos no se puede hablar de iglesia. O sea, sin este ministerio ordenado, sin este sacramento del orden, sin estos 3 grados en los que se divide, digámoslo así, este sacramento, no se puede hablar de iglesia. Obispo, presbíteros y diáconos. Bueno, pues vamos a ver el primero de todos, que es el que directamente, pues, digamos, hace de sucesor de los apóstoles, el obispo. Los primeros apóstoles reciben en Pentecostés el Espíritu Santo, ahí reciben la plenitud de la gracia, sí, los reciben. Jesucristo les da todo el mismo poder que él tenía de curar, de sanar, de expulsar demonios, de celebrar el santo sacrificio, que es lo principal, como sumo y eterno sacerdote, de perdonar los pecados. Todo ese poder de gobernar a las nuevas ovejas, al nuevo pueblo de Dios, al nuevo Israel, todo ese poder, poder sagrado, estas sacra potestas, Jesucristo se lo da por medio del Espíritu Santo, cuando ellos reciben el Espíritu Santo primero día de la resurrección, y como tal, este Espíritu Santo se manifiesta al exterior el día de Pentecostés. De manera que los apóstoles comunicaron estas sacra potestas, este poder espiritual, a sus sucesores imponiéndoles las manos. Son los sucesores los que han recibido y al mismo tiempo transmiten la sucesión apostólica. Sin sucesión apostólica no hay iglesia, sin sucesión apostólica no hay sacramentos, sin sucesión apostólica no hay Eucaristía, sin sucesión apostólica como tal no hay sacramento del perdón. Con lo cual, la sucesión apostólica es como, digamos, las vértebras o el esqueleto que comunica la gracia del Espíritu Santo ahora. Y esto es importante también recalcarlo. Repito otra vez, Jesucristo, Dios es más grande que sus sacramentos, es cierto, y Jesucristo es más grande que los sacramentos que Él ha instituido, sí, pero de hecho, Él los ha querido, de hecho, Él los ha instituido, de hecho, Él ha querido su amada esposa, nosotros, la Iglesia, por medio de los sacramentos, por medio de los medios sagrados, de los sacramentos, y por lo tanto, no es a nosotros despreciarlos si nos llegan. Claro, si una persona no los conoce, ¿qué culpa tiene? Efectivamente, pero nosotros que ya los vamos conociendo, ¿quiénes somos para despreciarlos? Somos nosotros mismos que nos pondríamos fuera de la Iglesia si los despreciamos. Entonces, lo dice San Ignacio, sin ellos, sin este orden sagrado, no se puede hablar de Iglesia. A los sacerdotes les confiere este orden, esta imposición de manos, la triple potestad que tiene Jesucristo. Santificar, sacerdote, por medio del sacerdote, gobernar, es lo que se llama ser reyes, y enseñar, ser profetas, ser maestros. La triple potestad de Jesucristo, enseñar, gobernar, ser sacerdotes, santificar. Al obispo se le da el gobierno de una iglesia en particular, de unos fieles, pero al mismo tiempo participa de la misión conjunta de la iglesia. Por eso un obispo no es ajeno a lo que sucede en la diócesis de al lado, ni en Roma, ni en el resto del mundo, porque sería muy contradictorio. Un obispo le interesa todo lo que sucede en la iglesia. Lo constituye además miembro del conjunto de los sucesores de los apóstoles, de lo que se llama el colegio episcopal, pues el conjunto de los sucesores de los apóstoles. Y comparte con el sucesor de Pedro,
que es el Papa, y con los demás obispos, pues la preocupación por todas las iglesias. Como funciones tienen pues la capacidad, digámoslo así, son sacerdotes como el orden de los presbíteros, ¿no? El orden que vamos a ver ahora, pero al mismo tiempo que tienen, en ese sentido, no tienen mayor potestad, pero es verdad que tienen otras funciones sagradas aparte de la de los presbíteros. Una de ellas es administrar sacramentos que a los presbíteros como tal no se les da, sino es por una encomienda especial del obispo, del sucesor de los apóstoles. Por ejemplo, el sacramento, desde luego, el sacramento de la confirmación lo podría celebrar algún presbítero, pero el sacramento del orden siempre lo tiene que celebrar otro sucesor de los apóstoles por propia dinámica interna. Los obispos reciben de sucesor de los apóstoles participar en la misión de los apóstoles y comunican lo mismo a otros obispos, pero ningún presbítero ha recibido la plenitud completa del orden sacerdotal, con lo cual no tiene la capacidad de ordenar a otros obispos, a otros sucesores de los apóstoles, con lo cual un obispo como tal tiene la capacidad de ordenar a otros obispos y también a otros sacerdotes y a otros diáconos, cosa que los presbíteros no tienen esa capacidad porque no han recibido la plenitud del sacerdocio o la plenitud de los dones apostólicos que recibieron los apóstoles, de gobernar, santificar y enseñar. También bendicen los óleos que ya no sé si he hablado de ellos, el óleo bautismal, el óleo de los catecúmenos, que se da en el momento del bautismo, el óleo, santo óleo del crisma, que también van a recibir los sacerdotes. El crisma se recibe en el bautismo, se recibe propiamente en la confirmación, que recordáis es el signo propio de la confirmación, la unción con el santo crisma, y también lo van a recibir los sacerdotes cuando son ordenados y los obispos, pues a un obispo se le da, tiene este poder de bendecir de estos santos óleos. También pueden predicar en cualquier lugar del mundo. Los demás sacerdotes tienen que pedir permiso al obispo del lugar para poder predicar. Sin embargo, un obispo un obispo puede predicar en cualquier lugar del mundo porque ha recibido la plenitud de la sucesión apostólica, del sacramento del orden. También, como se les ha dado el gobierno de la diócesis, pues administran la diócesis, la gobiernan, pues marcan sus normas, la dirigen, las hacen cumplir. Bueno, pues esto es propio del gobierno, de la tarea de gobierno, de ser pues pastores, de ser reyes, digámoslo así, que no es el rey al modo humano, sino ser reyes, pastores, gobiernan la iglesia que se les ha encomendado, pero no rey, repito, a modo humano, sino a modo de el buen pastor que da la vida por sus ovejas, el gran pastor que da la vida por sus ovejas. Y también dan a los presbíteros la capacidad de predicar y de gobernar a los propios fieles pues, de su parroquia o los fieles que tengan encomendado cada presbítero. El grado de presbítero. Son sacerdotes de la nueva alianza, como los obispos, a imagen del sumo y eterno sacerdote de Cristo. Y su misión, pues, es muy similar a la de los obispos, pero queda reducida en algunas funciones porque, por ejemplo, no pueden comunicar la plenitud del orden, como ya hemos dicho, etc., ¿no? Entonces, fundamental, principalmente, es el santo sacrificio de la misa. Un presbítero, un sacerdote sin misa, digamos que es sacerdote, pero está cojo. O sea, el sacerdote y la misa van todo uno. Haced esto en memoria mía y esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, es todo uno. Dos sacramentos. Entonces, un sacerdote que no celebra la misa o sin misa no tiene sentido. Al mismo tiempo que lo que hace propiamente la función principal del sacerdote es la misa, celebrar el santo sacrificio, actualizar, o sea, ahora hacer presente y aplicar ahora el santo sacrificio de la misa hasta que el Señor vuelva, ¿no? El único sacrificio de la nueva alianza que se ofrece al Padre de una vez para siempre como hostia inmaculada. Celebra todo el culto divino asociado a la misa. Bueno, nosotros en estos
charlas no hemos hablado del oficio divino, apenas no hemos hablado de laudes ni vísperas, pero todo esto no es más que lo que rodea la antesala de la misa y la acción de gracias, o la acción de gracias, el agradecimiento a Dios por la misa, ¿no? Lo que rodea la misa, lo que nos une a cada momento de la jornada, eso es el oficio divino con Dios en nuestras acciones cotidianas. Esto es el oficio divino, la oración oficial de la Iglesia. Bueno, pues propio del sacerdote es celebrar todo el culto divino y ser pastor de los fieles, ser buen pastor de los fieles como Cristo pastor. Esto es participar de la condición regia, real de Jesucristo. Él es el rey, pero rey como buen pastor que da la vida por sus ovejas, pues él es pastor de los fieles que se le han encomendado y también enseña y anuncia el Evangelio como Jesucristo manda, y bautizad y anunciad el Evangelio por toda la creación. Es propio de los pastores. No poseen la plenitud de sacerdocio y dependen del obispo. Están unidos a ellos por el honor del sacerdocio y celebran, o sea, ejercen su ministerio en dependencia del obispo, en comunión con el obispo. Ayudan a los obispos en las funciones que él pues determine en su propia diócesis, y además un sacerdote tiene que presentarse al obispo si quiere, de una diócesis distinta, si quiere predicar o celebrar los sacramentos. Y también no hay que reducir la misión del sacerdote, pues lo mismo que el obispo debe tener una visión universal de la Iglesia, aunque gobierne solo una parte de ella, lo mismo que el sacerdote solo gobierna su propia parroquia o su propio grupo de fieles, pero tiene también una misión universal. Id y predicad el Evangelio por toda la creación, hasta los confines del mundo. Y de hecho hay tantos sacerdotes que por medio pues, de las órdenes religiosas y tal, no se han circunscrito al solo lugar donde se ordenaron, sino que han ido predicando por todo el mundo y han sido misioneros por todo el mundo del Evangelio y han celebrado los sacramentos pues, por todo el mundo donde han estado, por la propia dinámica interna de su sacerdocio, ir por todo el mundo hasta los confines del mundo para enseñar, bautizar a toda la creación. Y el último grado es diácono. El diácono como tal no es sacerdote, está en servicio del sacerdocio, está ordenado para realizar un servicio, no para ejercer el sacerdocio. ¿Vale? Esto es importante. Aquí en la Iglesia católica de rito latino, la tradición antiquísima es que el diaconado, que la palabra diácono significa servidor, viene del griego. Esta palabra estaba orientado, este orden, este grado del orden, pues a recibir en breve, pues en un tiempo prudente, un año, etcétera, un poco por ahí, el grado de sacerdocio, ¿vale? Entonces, con lo cual el diaconado estaba concebido pues como un paso al grado de sacerdocio. Sin embargo, las iglesias orientales o del rito oriental, el diaconado siempre se ha considerado también no solo como un paso a grados de sacerdocio o de obispo, sino también como un servicio permanente, ¿no? Y este servicio permanente que se ha considerado así en la Iglesia oriental, en ritos orientales, pues ahora aquí en la Iglesia de rito latino se ha recuperado después del Concilio Vaticano II, de manera que ahora mismo existen en el rito latino los diáconos permanentes, es decir, que no tienen pensado ser ordenados después, sino incluso algunos están casados y no tienen este sentido de recibir la plenitud del sacerdocio o el sacerdocio, sino dar un servicio muy asociado al sacerdocio, muy ligado, y entonces la Iglesia meditó o pensó en la Iglesia del rito latino con referencia al rito oriental, pues estas personas que están tan ligadas al servicio sacerdotal, imponerles las manos para que reciban este diaconado, el sacramento del orden, en el grado del diaconado, para que reciban también esta fuerza, esta efusión del Espíritu Santo que necesitan para realizar estos servicios, ¿no? Y ya digo, el orden, el grado de diácono está pensado para realizar un servicio no para ejercer el sacerdocio.
Entonces ejercen diversos servicios de caridad, por ejemplo, pues celebran las exequias o dan la bendición del Santísimo, incluso podrían administrar el bautismo, o también pueden predicar, también podrían, si en ausencia de sacerdote, celebrar el matrimonio, bendecirlo. También son ministros extraordinarios de la Eucaristía y pueden distribuir la Eucaristía, llevando la comunión a los moribundos. Sobre todo, principalmente, asisten a los obispos y presbíteros en la celebración de los sacramentos y en las funciones que les pueda dar el obispo en su diócesis, ¿no? Sobre todo y principalmente asistirles en la Eucaristía y en otras funciones o servicios de caridad, ayudar a las viudas, dice pues el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Pues servicios, las obras de misericordia, pues diáconos, personas especialmente consagradas a este servicio que completa el servicio sacerdotal como tal, el ministerio sacerdotal como tal. Ya decía que el diaconado generalmente se recibe un poco tiempo después, antes de recibir el sacramento del orden de presbítero, ¿vale? Diaconado es sacramento del orden, el grado de diaconado, pues antes de recibir el presbiterado. Bueno, pues ya hemos visto los 3 grados y ahora, pues aunque ya hemos explicado bastante, cosas que ya son como muy evidentes. El ministro y el sujeto de este sacramento. Todos los sacramentos tienen aquel que administra y aquel que recibe el sacramento. Bueno, pues ¿quién recibe, quién administra este sacramento? Pues muy sencillo, ya lo hemos dicho. Los sucesores de los apóstoles, los obispos. Solo ellos tienen la plenitud del orden para poder administrar este sacramento en sus 3 grados: diaconado, presbiterado y sucesor de los apóstoles y obispo. Esto ya fue definido en el Concilio de Trento y en el Concilio de Florencia. Solo son los obispos válidamente ordenados en la línea de la sucesión apostólica. Esto, repito, es muy importante. Hay iglesias, la Iglesia ortodoxa, que como tal pues no admite la primacía de Pedro, del sucesor de Pedro, del vicario de Cristo, del Papa, y sin embargo, al tener la sucesión apostólica en sus obispos, en sus pastores, en sus, ¿cómo se llaman?, en la Iglesia oriental, son los, bueno, ahora no me viene la palabra a la boca, los patriarcas, tienen la sucesión apostólica, o sea, se tiene constancia de que ellos han recibido por medio de otro obispo, de otro sucesor de los apóstoles, desde el primer momento hasta el día de hoy. Y por eso sus sacramentos son válidos, tienen verdaderos sacramentos, tienen una estructura jerárquica, una estructura de iglesia, y por eso se les llama verdaderas iglesias, iglesia ortodoxa, aunque no estén completamente unidos a la cabeza de la iglesia, que es el Papa, la cabeza visible, el vicario de Cristo en la tierra, ¿vale? Y, por cierto, luego voy a explicar lo que significa la palabra jerarquía, ¿vale? Bueno, pues confieren los obispos los 3 grados del sacramento del orden, ya lo he dicho. Vale, para que un obispo pueda ordenar válidamente, se requiere solo que sea obispo, que tenga la intención de ordenar y que cumpla con el rito que manda la Iglesia para ordenar la imposición de manos y la oración ritual. Aunque el obispo, pues, no se encuentre, digamos, en buenas condiciones de cara a la Iglesia, de cara al Papa o de cara a personas sus pecados personales. O sea, el sacramento como tal sería válido, pero otra cosa es que puede llegar a ser ilícito, ¿vale? Entonces, para que el sacramento del orden que imparten los obispos sea lícito, puede ser válido, pero puede ser ilícito. Para que sea lícito, tiene que estar siempre en comunión con el Papa. Por eso, cuando algunas veces algunos obispos han ordenado sin estar en comunión con el Papa o sin el mandato del Papa, pues han provocado una situación cismática, porque aunque es verdad que el sacramento es válido, pero el hecho de no estar en comunión con el Papa, pues crea esa división con la cabeza de la Iglesia, con el sucesor de Pedro. Entonces,
efectivamente el sacramento es válido, pero no es lícito ordenarse en el mandato del Papa. Y también se necesita para que sea lícito que este obispo tenga al lado, según el derecho canónico actual, otros 2 obispos que estén presentes en este momento de la ordenación. Para ordenar presbíteros y diáconos, ya lo he dicho, el ministro propio es el obispo propio, o cualquier otro obispo que esté autorizado por el obispo propio, es decir, el obispo propio no es más que el obispo ordinario, el del lugar, el que tiene, digamos, el gobierno de esta diócesis. Bueno, pues para ordenar los presbíteros de esa diócesis, pues puede ser el propio obispo de esa diócesis o otro que él mismo designe para ordenar a sus propios presbíteros o diáconos. Y también para ordenarlos correctamente tiene que corroborar, tiene que verificar que estos candidatos sean idóneos. El sujeto, o sea, ¿quién puede recibir el sacramento del orden? Bueno, pues aquí hay una polémica que para mí es bastante falsa y bastante pasada de moda ya, pero bueno, todavía hay personas que están ahí, dale, que erre, y oye, que parece que no se dan por contentos, y yo de verdad no lo entiendo, pero bueno, sus razones tendrán. El ministro válido, el sujeto que puede recibir tiene que ser un hombre mayor de edad, un hombre, o sea, quiero decir, consciente, que por supuesto no puede ser un niño, bautizado, que haya recibido pues la confirmación, todos los sacramentos de la iniciación cristiana, lógicamente, y tiene que tener intención de recibir el sacramento del orden, la intención, y haberlo manifestado, porque puedo tener intención de que me ordenen, pero no decirlo, tengo que decir que quiero que me ordenen en total libertad, o sea, sin coacción, sin presiones. Si no hubiera esta libertad, pues la ordenación sería nula, no existiría. Además, es como el sacramento del matrimonio. Si uno va coaccionado al matrimonio, pues ese matrimonio pues ya puede ser una ceremonia muy bonita, que no hay verdadero matrimonio, no hay verdadero sacramento. Pues lo mismo aquí, ¿no? Si no hay verdadera libertad, si el sacerdote va coaccionado al sacramento, pues no hay el sacramento. Y bueno, voy a dar un poquito de explicación a esto de que nos dice el Código de Derecho Canónico en el punto 1024, tiene que ser hombre, varón, bautizado, solo puede ser un hombre. Y bueno, pues hay 4 o 5 razones fundamentales. Jesucristo era varón, era hombre, entonces aquel que está llamado especialmente a identificarse con Jesucristo, en todas sus actitudes, Cristo esposo, esposo de la Iglesia esposa, es varón, entonces pues es lógico que haya una cierta similitud de, pues lógicamente, semejanza natural con Cristo varón. Cristo es hombre. Esto es una razón como muy obvia, muy evidente. La otra razón obvia y evidente es que Jesucristo ordenó a varones. De verdad que hay una polémica que para mí es muy falsa, ¿no? Como que hay mujeres que se sienten como muy perjudicadas o discriminadas porque a lo mejor no pueden ser sacerdotes. Yo creo que eso es más falso que un duro de madera, o sea, una peseta de madera, que no. Que, de verdad, no hay ninguna discriminación. Jesucristo, dentro del plan de la Iglesia, tiene una disposición y hay un orden, hay una armonía. Entonces, Jesucristo eligió a hombres para que se identificaran como Él como hombre. Y como tal, fue a hombres a los que dio este poder sagrado, este poder sacerdotal, este sacerdocio. O sea, se lo dijo a hombres. Y eso no es en demérito de la mujer, eso es en los planes de Dios, rectamente ordenados, sabiamente ordenados, armoniosamente ordenados, que tienen un fin que, aunque a lo mejor no lo veamos de primeras, seguro que está bien, o sea, seguro que está bien. Otra cosa es que yo no lo vea de primeras, ¿no? Entonces, solo Jesús eligió a hombres, a 12 apóstoles, y ellos, los apóstoles, siempre han elegido a otros hombres, y los sucesores de los apóstoles, siguiendo lo que hizo Jesús, a otros hombres. Por eso, en la Iglesia, que no puede hacer de su capa un sayo, o sea, que no puede hacer lo que le da la gana, por más que algunos quieran, pues la Iglesia hace ni más ni menos que lo que hizo Jesús.
ordena a otros hombres. Y esta es la razón por la cual las mujeres no reciben esta ordenación. Esto ya lo dejó fijado Juan Pablo II, o sea, lo dejó como algo dogmático en varios documentos, ¿no? Exactamente el documento como tal, creo que es en la Carta Apostólica Ordenatio Sacerdotalis, también en la Carta Apostólica Mulieris Dignitatem, del año 1988. También la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe también habló de esto en el año 1977. Bueno, o sea que se ha hablado de manera, en el magisterio de la Iglesia, de una manera muy clara, explícita, y esto ha quedado resuelto, y aún así todavía hay personas que parece que no están de acuerdo. Bueno, pues yo lo siento, no me voy a meter a polemizar en este tema, pero de hecho Jesús eligió a hombres, y esto no es en demérito de la mujer, esto es porque hay un plan previamente establecido, hay un orden y tiene un significado que, aunque no lo sepamos ver, o aunque yo ahora mismo no me dedique a explicarlo, tiene una razón de ser. Bueno, pues el sujeto, todo hombre bautizado, que haya recibido todos los sacramentos, la confirmación, es un sujeto válido, que tenga la intención, que no sea coaccionado y manifieste su deseo. Materia y forma. Todos los sacramentos tienen una materia y una forma, lo hemos dicho, ¿no? La materia, lo que es sensible a los ojos, y la forma, lo que son las palabras como tal, que hacen eficaz ese signo sensible. Bueno, las palabras, la forma, muy sencillo, son 3 oraciones consacratorias, una dedicada al grado de diáconos, otra dedicada al grado de los presbíteros y otra dedicada al grado de los obispos. Están aquí en el Catecismo y de la Iglesia Católica, y pues por ejemplo no están enteras, pero bueno, los puntos 1541, 542, 1543 están las 3 partes de estas 3 oraciones consacratorias que constituyen la forma de bueno, no están enteras, solo es una parte, ¿vale? O sea, lo que constituye la forma del sacramento. Y luego, la materia de este sacramento es, curiosamente, igual que en el matrimonio, la materia del sacramento son los propios esposos. Si no hay esposo, no hay acto conyugal, no hay matrimonio real, pues no hay sacramento. Pues lo mismo aquí, es curiosísimo. En la materia tiene que haber un sujeto, un obispo, o sea, tiene que haber un sujeto, ¿vale?, que imponga las manos con esta intención de ordenar. Pero la materia como tal es la imposición de manos, ¿vale? Pero esta fuerza de la materia está en el ministro, que es un obispo. O sea, yo no podría ordenar a nadie, no, y ni un sacerdote, nadie más puede ordenar que un sucesor de los apóstoles. Por lo tanto, esta fuerza de la materia está en la sucesión apostólica. Es una fuerza espiritual que viene de Dios directamente a través de la sucesión apostólica o la imposición de manos, porque la imposición de manos también se utiliza en la Iglesia en otros momentos, para bendecir, para el sacramento de la unción de enfermos, para el sacramento de la confirmación, se imponen las manos, pero como tal, este sacramento del orden va por la imposición de manos de un ministro válido, que es un sucesor de los apóstoles. Y la fuerza de la materia está en este ministro, en este sucesor de los apóstoles, por la fuerza espiritual que viene del ministerio ordenado de la sucesión apostólica y del Espíritu Santo que recibieron los apóstoles el día de Pentecostés. Bueno, pues nos queda poco, pero como no me va a dar tiempo a acabarlo en esta charla, pues haré un anexo para terminar este sacramento. A ver, cuando digo que queda poco, no quiere decir que no haya muchísimo más que decir de este sacramento, sino que yo estoy obligada por este tipo de charlas a ser breve, concisa y a explicar lo sustancial. ¿Que uno quiere profundizar? Bueno, pues tiene toda la vida para profundizar, y maestros mucho más solventes que yo y que han estudiado mucho más que yo. Yo solo me limito a explicar, digamos, lo que es el ABC, lo que todos deberíamos saber ya por el hecho de ser cristianos. Pues lo dejamos aquí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.